en la UNAM yo tenía una hora libre y se me ocurrió meterme al CELE, que entonces era CELE, la Escuela de Lenguas de la UNAM, a ver qué encontraba, qué idioma. Había búlgaro en primer nivel. Entonces me inscribí a la clase de búlgaro y éramos 2 alumnos. El poeta Langagne, Eduardo Langagne y yo. Y empezamos a tomar nuestras clases de búlgaro. Luego resultó que yo no me enteré hasta tiempo después que nuestro maestro Rumen Stoyanov era un gran poeta búlgaro, pero que además era traductor de García Márquez, de Alejo Carpentier, que eran sus cuates. Él tradujo al búlgaro a los clásicos latinoamericanos y luego hasta el Popol Vuh. Y como era no se metía en broncas políticas, le dieron como premio venir como profesor de búlgaro al UNAM, pensando que pues, nadie se iba a inscribir, pero yo sí me inscribí, por unas circunstancias pues, que nadie se hubiera imaginado. Bueno. Y entonces, después de 2 semestres de búlgaro, en el que no lo hablábamos, solamente traducíamos. Yo no lo había oído. Bueno, muy poquita algunas frases, pero era traducción, traducción, traducción. Nos dijo el maestro a otros alumnos ya de segundo nivel, pásenme las tareas que hemos traducido y les vamos a llevar a la revista de la UNAM para que los publique. Ah, bueno. Y Rumen llevó nuestras tareas por todos los medios y a nadie le interesó. Chingados le iba a interesar a los poetas búlgaros traducidos al castellano. Y en eso los llevó a Excelsior, sin saber que mi papá trabajaba en Excelsior. Y Excelsior estaba por sacar un suplemento, el Búho, para los domingos. Y entonces René Avilés Favila vio los textos, le dio mucho gusto y dijo, ¡ay, qué cosa tan chistosa, tan rara! ¡Órale! Y meses después de haber entregado las tareas, mi papá me dijo, oye, que van a publicar un artículo tuyo en Excelsior. No, será, ¿cuál? No. Es que no lo sé. Yo, si me trato de alejar de Excelsior, ¿qué voy a...? Al domingo siguiente lo voy viendo mi tarea. ¡Ay, mi tarea! Mi tarea. Y entonces Avilés Favila empezó a publicar los poemas búlgaros traducidos al castellano. Paralelamente yo estudiaba griego con Natalia Morelión, que muchos de ustedes la habrán visto en todas las fiestas, amiga y maestra. Y entonces, por tarea también traducíamos canciones griegas, que eran poemas, algunos eran de Hatzidakis, unos de los clásicos, y cuando se me acabaron los poemas búlgaros, le dije a René Avilés, oye, ¿y puedo darte poemas griegos? Sí, entonces empecé a dar los griegos. Y en eso Rumen me dice, ¡ay, becas a Bulgaria! ¿Quién quiere ir? Dije yo, ¿de dónde sale el pecero? Y me dijo, Bulgaria te paga todo, pero tienes que llegar por tus propios medios. Y en ese entonces había carta de crédito con Excelsior, mi papá me consiguió un pasaje de ida y vuelta, México-Madrid, Madrid-México. Pero el problema es que faltaba media Europa para llegar y Rumen nunca me dijo cuáles eran las condiciones para llegar. Fue un viaje ¿se acuerdan del expreso de medianoche? Es más gacho. Y me fui en el expreso de medianoche, que hace escala en Sofía y después llega a Estambul. Bueno, ya les contaré en otra ocasión todas las aventuras en ese viaje, en el que una escala fue en París, con Águeda, me encontré con Águeda y sus hermanos que estaban becados, y la pasamos a toda madre. Bueno, y ya seguí mi camino a Bulgaria, al internado en el que Gunther estaba. Era un
curso de verano, Günther estudió ruso, letras rusas, él ya hablaba ruso, serbio, bueno, inglés, francés, por supuesto, no hablaba español. Y ahí en el curso, pues todos nos conocimos, veníamos de todos los países socialistas, excepto México. Y de los latinos solamente había dos cubanas. Y pues para mí fue fue terrible porque yo podía leer, pero no escuchaba, no entendía lo que me decía. Cuando la gente me hablaba, entonces si ya lo escribían, qué chido ya. Y vinieron los exámenes y pues yo gané todas las menciones honoríficas en ortografía, gramática, pero me dejaba el camión porque no entendía la instrucción de que nos vemos mañana aquí a las 10 de la mañana para ir a no sé dónde. ¿No? Yo no había oído, no entendía nada, solo leía. Y ahí conocí a Günther, yo ya hablaba alemán porque lo había aprendido en el CELE. Como me chocaba estar en mi casa y trataba de no llegar, me escribí en el CELE a todos los idiomas posibles. Y ahí en el CELE aprendí alemán, 2 horas diarias, 20 pesos el semestre, fantástico. Así es que, pues ahí aprendí alemán y cuando llegué a Sofía, pues platiqué con los griegos, con los alemanes, con los que me encontraba. Y así conocí a Günther, pero fue de hola, adiós, hola, adiós. Y el último día, platicamos un ratito y me hizo un chiste bastante pesado porque fuimos a comprar unas cosas a la tienda y yo traía una bolsa de tela que era bastante larga y me dijo, ¿la vas a arrastrar? Me voy a vengar y me vengué, me casé con él. Y a partir de ese momento tuvo que aguantar todos mis chistes pesados. Yo también le aguanté sus chistes pesados. Y nos despedimos. Yo me fui a Alemania a ver a mis amigas con las que me estaba quedando en un pueblito medieval, así como de cuento, como de libro, que se llama Neuss. Y mi amiga Vera me dijo, vamos a Hamburgo, sí, vamos a Hamburgo. Y éramos un grupo de amigas, pero éramos muy pobres. Yo ya iba de regreso a México. Y vamos. Pero no tenemos dinero para el hotel. ¿Y qué me acuerdo? Oye, le hablé por teléfono. Hola, Marta, ¿te acuerdas de mí? Soy Marta Durán de Huerta de México. Sí, me acuerdo de ti. Oye, queremos ir mis amigas y yo a Hamburgo. ¿Nos puedes dar hospedaje en tu casa? Sí, claro, vénganse. Y entonces nos quedamos en casa de Günther un fin de semana. Y ahí cambió mi vida, ¿no? Ahí ya. Cambió la vida de él también. Regresé a Neuss. Günther nos fue a visitar a Neuss. Luego yo regresé a visitarlo a Hamburgo. Luego regresé a México y me vino a visitar a México, y luego yo lo fui a visitar a Hamburgo, y así hasta mayo pasado, que vino a visitarme. El año pasado se quedó 6 meses, celebrando que se había jubilado, y entonces teníamos más tiempo. Regresó a Hamburgo en la primera semana de marzo de este año, y de pronto me dijo, oye, ¿qué tal si festejamos nuestros cumpleaños en México? Sí, vente. Se fue en marzo, regresó en mayo, y anduvimos de fiesta en fiesta, visitando amigos, comidas, reventones. Nos íbamos a la cantina, aunque no chupábamos, pero nos divertíamos mucho con los amigos. Hasta antier estábamos preparando una ida a Palenque porque yo quería cubrir el descubrimiento de la tumba de Pacal hace 70 años en Palenque, Chiapas, que fue un acontecimiento muy cercano para mí porque mi papá
participó en la expedición. Era el único periodista que fue y se echó meses en la selva hace 70 años con los arqueólogos. O sea, los que conocen Palenque ya ven qué bonito y todo. ¿Se pueden imaginar Palenque hace 70 años? Entonces eran aventuras que contaba mi papá y yo dije, vamos, vamos, tenemos que ir. Y ya estaba todo listo, estábamos haciendo la maleta para salir ayer, supuestamente ayer, tempranito en la mañana, fuimos a comer, nos fuimos a la cocina, estábamos sentados y Günther dijo, me duele el pecho, me duele mucho, lo cual a mí me alarmó mucho porque nunca se quejó de que algo le doliera y la palabra mucho me puso en alerta. Llamé a una ambulancia, llegó de Bolón en 5 minutos. En otros 5 minutos ya estábamos en un hospital muy cercano, donde en urgencias trataron de levantarle el pulso, no se pudo, perdió la conciencia, después dejó de respirar, lo entubaron, entró en paro cardíaco y ya, no salió del paro. Entonces, pues para mí fue súper duro, porque desde el me duele el pecho hasta que le cerré los ojos, fue el pánico, la angustia, el dolor, la ansiedad, el qué hago, y bueno, finalmente, gracias a la familia Paunero, a Marina, estamos aquí. Si no, yo estaría pues, con Günther en algún lugar pensando, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Y bueno, Günther siempre fue un rebelde, siempre. ¿Por qué? No lo sé. Su papá era muy conservador, de hecho fue nazi, pero tenía un problema de cadera, entonces no combatió en el frente, pero se dedicó a hacer negocios con los nazis en Venezuela. No lo conocí. Murió igual que Günther, de un paro cardíaco masivo. El papá de Günther y su mamá hace 40 años se fueron de vacaciones a Grecia. Y el papá dijo, ¡ay, qué día tan bonito! Y se echó un clavado a la alberca y no salió del agua. Ahí le dio un infarto. O sea que en ese sentido, él y su papá tuvieron una muerte casi instantánea sin darse cuenta y disfrutando la vida. Uno de vacaciones y otro a punto de irse de vacaciones. Mi papá también murió de un infarto. Él iba a trabajar, tenía 80 años de edad, no se jubilaba porque el salario era tan miserable que la jubilación no le hubiera alcanzado para nada. Entonces seguía trabajando todos los días, sustituyendo gente, haciendo artículos extra, medio de freelance, y se subió al metro como todos los días y le dio el infarto en el metro, y una enfermera que venía se acercó para, señor, lo ayudo. Y me paré elegante, tomó su tarjeta de presentación, le dijo, soy Gustavo Durán de Huerta, voy a mi periódico. Fueron sus últimas palabras. Yo digo, pinche periódico, ¿no? Que pinches noticias, todos los que están aquí, que somos periodistas, con un caso así nos damos cuenta de la deformación profesional, de que no nos podemos despegar de las noticias, que nos alimentamos de noticias, que somos noticias, que respiramos noticias, que somos las noticias que hemos cubierto y las que no hemos cubierto. Somos no testigos de la historia, como dicen algunos anuncios, pero somos los que vemos la vida, la interpretamos, la escribimos, la compartimos en muchos sentidos. Pero volviendo al papá de Günther, era muy mayor, y la mamá de Günther también. La mamá de Günther era hija de un pastor luterano, protestante. La familia vivía en Polonia, la comunidad alemana en Polonia, y poco antes de la invasión nazi, a todos los alemanes les dijeron, tomen sus cosas y váyanse discretamente del otro lado a tales ciudades. Y nadie sabía por qué. Y vino la Blitzkrieg.
la mamá de Gunther y sus hermanas hablaban polaco y alemán. Y llegaron a Hamburgo y la mamá de Gunther se convirtió en enfermera. A la mamá de Gunther le tocó la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda. Y el terrible periodo de entreguerras, de hambre, de miseria, de una inflación espantosa. Ya en Hamburgo, la mamá Elizabeth conoció a Albin, el papá, se casaron, tuvieron 4 hijos, 3, 2 hombres, una mujer. Y ya cuando pensaron que la fábrica estaba cerrada, llegó Gunther de sorpresa, con 15 años de diferencia entre el hermano más cercano, ¿no? Por eso nadie puede creer en Alemania que Gunther, que era el que no fumaba, el que nunca había tenido un hueso roto, el que no tomaba ningún medicamento, no tenía problemas de ningún tipo, hacía ejercicio porque iba en bici a todos lados, como acá mi querido Alexander, como buen holandés, y no comía comida chatarra, ni siquiera bebía refresco. Entonces uno dice, ¿qué será? Tal vez la genética, igual que su papá, no lo sé. Pero como el papá era muy conservador y nazi, y era el hombre de la disciplina, el orden y la manera alemana, die Deutsche Weise, ¿no? O sea, que todo tenía que ser como lo querían los nazis. La familia de Gunther, por todos los lados, son arios. Arios. Yo soy el pretito en el arroz, yo soy el lunar, yo soy la oveja negra, ¿no? Y Gunther, desde muy adolescente, se reveló a los maestros, que eran viejos nazis. En la primaria y en la secundaria tenía maestros que le hablaban de la trinchera y les cantaban canciones de la trinchera, lo cual a los niños, era una escuela de puros niños, pues los aterraba. Y eran un grupo de rebeldes que también decían, no, pero ¿qué les pasa? Están locos, porque en los años 50 la guerra todavía estaba presente. Vencieron los aliados militarmente, pero muchos alemanes seguían siendo nazis en su cabeza y en su corazón, ¿no? Y luego viene la secundaria, viene el 68, y fue el rompimiento de las generaciones en la que Gunther pues estuvo bien presente, un rompimiento cultural sobre todo, y por las lecturas de los anarquistas o de los mismos filósofos alemanes y poetas alemanes del siglo XIX, como Heinrich Heine, que eran humanistas de avanzada sobre cuestiones de género. Él fue el más feminista, él fue mi maestro feminista, y me dio muchas lecciones que las apliqué desde que lo conocí, porque me cayó el 20. Aprender a decir que no, aprender a defender la dignidad propia y la de otros, a combatir la injusticia con todas las maneras posibles, a no dejarse llevar por el rebaño, por la manada, por conveniencia, porque eso no es ético y eso no se vale, y esas son chingaderas. Y el papá de Gunther Gunther rompió con su papá desde muy joven, ya cuando lo quería obligar a cortarse el pelo y a rasurarse, cosa que no hizo desde que le salieron sus primeras pelusas. No. Y le regalaban rastrillos, y le regalaban tijeras, y los peluqueros de Hamburgo suspiraban cuando lo veían pasar. Y Gustavo, mi hermano, me dijo, oye, dile a los de Galloso que no lo rasuren, ¿no? Y les dijimos y firmamos, no lo rasuren.
¿no? Lo peinaron, bueno, le pusieron lápiz labial y yo dije, pero ¿por qué le ponen lápiz labial? No, es cremita. Ay, qué cremita. Pero bueno, fue una manera muy elegante y discreta de decirme, queremos que vea usted cómo está su ser querido, si está presentable. Lo que en realidad me querían decir es, reconózcalo, que no vayan por error a enterrar a otra persona que no es su familiar. Y está bien, ¿no? Son inteligentes, son bastante diplomáticos. Bueno, el rompimiento de Günther con su papá vino desde la adolescencia, en la juventud. En la primera oportunidad salió de su casa, se fue a vivir solo, bueno, con sus amigos, entró a la universidad a estudiar ruso. Bueno, estudió de todo, estudió ingeniería mecánica, no terminó la carrera, estudió filosofía, unos cuantos semestres, tampoco terminó, estudió ruso, tampoco lo terminó, pero lo estudiaba a fondo, aunque no tenía el documento, la licenciatura, tenía los conocimientos y siempre le interesaron las lenguas, y con unos amigos fundaron la editorial Nautilus en Hamburgo y publicaban los textos que nadie quería publicar. Los hermanos de Günther también se rebelaron contra el papá y se cambiaron el apellido para no tener nada que ver con él. Günther no tenía dinero para eso y se quedó como Günther Meyer. Y bueno, no tuvo contacto con su papá hasta que ya nunca más, ¿no? No había manera de hablar con su papá, era tan autoritario, porque además esto es un signo de Günther, el anti-autoritarismo. Cuando lo conocí y lo visité y me quedé medio año con él, aprendí tanto que cuando regresé a México, yo ya no reconocía a mi gente y yo, las cosas que antes veía como normal, dejaron de ser normales. El trato a las mujeres, el autoritarismo del jefe, y yo decía, no. Y cuando regresé de un tirón, perdí a todos mis amigos, a casi todos, porque ya no los reconocía y ya no me parecía correcto que si me invitaban a una fiesta, las muchachas nos íbamos a la cocina a preparar la cena y los chavos se quedaban chupando en la sala, ¿no? Entonces fue como, ¡guac! Y mis amigos en Alemania son como Günther, o peor, ¿no? Y entonces, pues yo en México me sentía como disfrazada sin carnaval, como pez fuera del agua, hasta que vino el levantamiento zapatista. Y allá, en la selva, en Chiapas, conocí una gran cantidad de amigos que se convirtieron casi en hermanos, en familia, y casi todos periodistas, que se enfrentaron al racismo, al clasismo, a la violencia, al autoritarismo de los jefes, al maltrato a todos, a los problemas de género. Y a partir de estos amigos fue creciendo. Luego vino otra desgracia, la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, donde conocí a otro grupo de nuevos amigos, entre ellos algunos papás de los 43. Y bueno, todas estas cosas me han ido marcando. Y Günther venía a México porque encontró aquí una calidez y un proyecto. Sí que hay problemas en Alemania, los inmigrantes, los neonazis y todo, pero, y estaba en todos los grupos antifascistas, y en colectas, y en marchas, y en protestas, pero hubo algo en México que lo hizo un mexicano, por decirlo de alguna manera. No sé si que los problemas sean tan extremos, o la calidez de la gente. Y al principio sufría mucho porque en el tianguis le subían los precios, porque en el metro le robaban la cartera,
porque el cartero solo no venía 2 veces al día, como en su pueblito, pero se fue tropicalizando. Y entonces algunas cosas que son dadas por sentadas en Alemania aquí, pues ni las soñamos. Pero acá encontró a mucha gente que lo quiso, se hizo amigo de mis amigos, de hecho hasta a veces me celaba que se iba con ellos y no me llevaba. No es cierto. Y donde lo pusieras, hacía amigos. Y participó en todas las causas justas. Y participó en la búsqueda de los desaparecidos, en traducir y en organizar cosas en Hamburgo. Fue miembro muy activo de Zapapress, una agencia de noticias para los zapatistas en Europa. Y los amigos de Zapapress, ayer vinieron algunos, organizaron la llegada de los zapatistas el año pasado, en mayo, a Europa, una comitiva de como 300 zapatistas que estuvieron por todos los países. Fue un desmadre, fue un verdadero desmadre. Y yo les decía a los compañeros que estaban un poco frustrados de que no tienen algo muy concreto, les dije, güey, es como ir a Plutón, mandas a un zapatista a Europa. Para ellos fue el viaje de su vida, descubrir otra galaxia, el haber llegado allá y el que los compañeros de 30 países se hubieran organizado, se hubieran comunicado para recibirlos, llevarlos, hacer esto, hacer lo otro. A mí me parece que eso fue el gran triunfo, porque los zapatistas son de distintos grupos étnicos, de distintas regiones y de distintas lenguas. Entonces, para ponerse de acuerdo, tienes que traducir a 5 lenguas. Cuando se lanza un comunicado, se tiene que consensar por las comunidades y traducirlo a 5 lenguas para tener una única versión, lo que hace los diplomáticos de la Unión Europea aquí en México, ¿no? Cada vez que van a lanzar un comunicado se tienen que poner de acuerdo los 28, más Suiza y Suecia, y Noruega, no, y Noruega, y los que no están. Entonces, fue una gran cosa. Y luego, no, creo que fue en Hamburgo, que hubo un partido de fútbol entre la selección zapatista y el San Pauli de Hamburgo, que es la izquierda en el fútbol, ¿no? Los Pumas, pero en versión más extrema, ¿no? Y los alemanes se quejaron de que los zapatistas tenían un zapatista en la pelota y todos lo rodeaban y lo escoltaban hasta que llegaba a la portería, ¿no? Y entonces estaban bien enojados los alemanes de que así no se juega fútbol. Y yo les dije, es que no ven que están haciendo política, es la representación de la política zapatista en la cancha. Ay, ay, ay. Bueno, en todas estas cosas a Gunther y a mí las disfrutamos mucho, nos divertíamos, teníamos el mismo humor negro, que es un humor bastante cábula, pero que pues a algunos nos ha servido como mecanismo de defensa para no caer en la desesperación, no volvernos locos o no terminar como pacientes de Monse y de Marinita, que son psiquiatras. Y bueno, pues solamente quiero decirles que para aguantar el dolor voy a hacer muchos chistes bien fuera de lugar, negros, bien culés y políticamente incorrectos. Bueno, ya camina. Ahí nos vemos. Para que